Muy buenos días, tengan todos y todas, queridos y queridas, hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Bienvenidos todos y todas a este su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia, Venezuela. En esta mañana, con un nuevo tema en torno a la palabra de Yahweh, nuestro Dios, el único soberano, el único infinito que existe en Venezuela, en América y en el universo. Vamos a tratar el segundo tema, o la segunda parte del tema que veníamos desarrollando para entender la realidad venezolana. Tenemos que entender el paganismo antiguo, tenemos que entender el concepto de mundo, la visión de mundo del paganismo antiguo. Y tenemos que saber una cosa, que la batalla histórica o la guerra histórica entre el bien y el mal ha sido y sigue siendo entre el Dios único, Yahweh, y los dioses que la Biblia denomina demonios. Simplemente ha sido así en todo el curso de la historia. Y por eso es que tenemos que irnos a la historia y examinarla, analizarla, y analizar todo el texto bíblico, todo, para comprender esta lucha histórica entre estos dos poderes celestiales, el Dios único Yahweh y los dioses, los demonios. Ahora, cuando nosotros nos vamos a la historia y también a la mitología nos habla de los Anunnakis y nos dice que son o fueron una raza que vino del espacio exterior, seres genéticamente muy parecidos a la raza humana, de tal manera que se mezclaron, o sea, allegaron a mujeres humanas y lograron procrear hijos, tener descendencia, dejar linaje en la tierra. Eso lo dice la mitología, pero cuando nos vamos a la Biblia nos dice que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y le engendraron hijos que fueron los grandes gigantes, los famosos del tiempo antiguo. Y cuando nos vamos al Zohar, libro de la tradición judía, nos dice que también que los ángeles Asa y Asael tuvieron copulación con las hijas de Adán y le nacieron hijos. Entonces encontramos pruebas, elementos bíblicos, elementos mitológicos, elementos históricos que nos demuestran la presencia de seres celestiales acá en la tierra mezclados con la raza humana. Y esos seres son los demonios, los ángeles caídos. Pero también tenemos que entender una cosa, que esos ángeles caídos, esos demonios, ellos sirvieron de asesores para los hombres de ese tiempo en todo lo que tiene que ver con la organización de la sociedad bajo el modelo, bajo la concepción de ellos. Y esos demonios también crearon Estado, crearon leyes, crearon cultura. Estados, por ejemplo, como el Estado egipcio de los faraones, el Estado babilónico, el Estado medo-persa, el Estado romano, la política de los demonios que la Biblia nos está revelando.
Entonces tenemos que entender en ese caso a Satanás y a sus demonios como políticos, como legisladores, como creadores de sociedad, bajo pactos constitucionales. Es la forma adulta de entender la Biblia. Mire, la Biblia no es un libro de exclusiva propiedad de las iglesias. La Biblia es un libro del pueblo o de los pueblos. La Biblia es el documento mediante el cual los pueblos pueden levantar sus sociedades de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, no debe el pueblo dejarse arrebatar la Biblia. Es el mensaje de Yahweh para los pueblos, para los pueblos. Es su guía, la guía para los pueblos, y no para un sector reducido, nada más denominado eclesia o iglesia. Entonces, desde este punto de vista vamos entendiendo entonces que existen estados paganos, sociedades paganas, cultura pagana. Todo lo que vemos hoy día no es nuevo, ya existió, como dice el proverbio. Nada nuevo hay debajo del sol. ¿Qué es lo que es? Lo mismo que ya fue. ¿Y qué es lo que fue? Lo mismo que será. Nada nuevo hay debajo del sol. Y desde este punto de vista, esta perspectiva es que le estoy anunciando al pueblo de Venezuela que en estos momentos toda la cultura venezolana es cultura pagana. Y que esa cultura pagana hoy tiene nombre. Cultura masónica, cultura francmasónica. Y es la misma cultura de Egipto pagano, es la misma cultura de la Babilonia pagana, es la misma cultura de la Roma pagana. Cultura de rebelión, de oposición contra los mandamientos de Yahweh, quien también tiene su modelo cultural, su modelo social, su modelo jurídico, su modelo político, y es lo que él nos revela desde este santo libro. Cuando vamos al libro de Shemot, Éxodo, aquí nos muestra a un Yahweh político, un Yahweh legislador, un estadista, el Dios estadista, el Dios legislador. Dice de esta forma el capítulo 24, verso 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. ¿Qué está ocurriendo allí en ese contexto? Un pacto entre Yahweh y un pueblo. El pueblo oyó todas las condiciones, todos los principios establecidos en el libro y se compromete a cumplir con todos y cada uno de esos principios expuestos por Yahweh. ¿Qué significa eso? El pueblo se compromete, Yahweh coloca los principios, el pueblo se compromete a obedecer los principios. Eso se llama pacto. Y a partir de ese pacto se constituye entonces Israel como nación de Yahweh. O sea, es un pacto constitucional. Y el libro leído fue la constitución del pueblo, mediante el cual el pueblo se constituye en estado bajo los principios jurídicos, políticos de Yahweh, nuestro Dios. Ahora el resto del mundo, el resto de las naciones, el resto de los pueblos están entonces bajo otros pactos, los pactos de los demonios, los pactos de los dioses, o sea, bajo pacto satánico. Y esos pactos, cada uno es un modelo de sociedad, de Estado, de gobierno, de leyes contrarios a Yahweh. Y el pueblo de Israel, pueblo escogido,
Entonces una nación no es diferente a estas naciones, sino contraria a todas estas naciones. ¿Y cuál es la misión de Israel en ese caso? Proceder luego a la conquista progresiva de todas esas naciones hasta conquistar el mundo entero para Yahweh. Esa era la misión de Israel. Pero ellos no. Ellos no obedecieron esa visión de Yahweh. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Ellos entonces se creyeron como pueblo exclusivo, dijeron no, que se pierdan todas las naciones y nosotros somos el único pueblo elegido y por lo tanto esto es exclusivo, este pacto es exclusivo para nosotros y nosotros vamos a permanecer en el tiempo, en la eternidad, mientras que todos los pueblos de la tierra serán destruidos. No les vamos a dar parte de esto para que no se salven. Y entonces se excluyeron de toda la humanidad. Crearon un muro de aislamiento que los aisló totalmente del resto de la humanidad. Le negaron la gracia de Yahweh a los demás pueblos, que tenían que ser conquistados para este modelo. Entonces, ahí vemos entonces la raíz, vamos encontrando la raíz del conflicto. Porque esos pueblos, al ver este otro pueblo contrario, entonces comenzaron a hacerle la guerra. Para conquistarlo a él, conquistar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, para llevarlo al modelo pagano. Y entonces desde el modelo pagano, entonces explotarlo, oprimirlo. Y ahí es donde nosotros vamos a conseguir, por ejemplo, y ahí es que tenemos que prestar atención a este conflicto para poder entender lo que nos está ocurriendo hoy en Venezuela. En el capítulo 17 de Primera de Samuel vemos la guerra entre los filisteos e Israel. Capítulo 17 de Primera de Samuel. Los filisteos, que son una sociedad pagana, una sociedad de acuerdo al modelo de los demonios, de acuerdo al modelo que ellos establecieron por medio de la raza humana. Modelo militar, modelo político, modelo jurídico, modelo social, el modelo moral, en todos los sentidos. Israel, el modelo de Yahweh. Entonces, los filisteos se reúnen, levantan un ejército, una fuerza armada, una fuerza militar, pero esta fuerza militar, usted lo puede analizar ahí en el capítulo 17, es la fuerza que invoca a los dioses. ¿Y quiénes son los dioses? Los demonios. Ahora tenemos un ejército también, que es el ejército de Israel. El ejército de Israel sale también a la batalla en contra del ejército filisteo. ¿Y a quién invoca Israel? A Yahweh. Entonces ahí vemos la rivalidad histórica entre la fuerza militar de Yahweh y la fuerza militar de los demonios. Eso ocurre hasta el día de hoy. Hay fuerzas militares que están al servicio de Yahweh y hay fuerzas militares que están al servicio de los demonios. Y eso lo podemos entender desde la simbología. Y en esta misma clase nos vamos a ir dando cuenta de eso. Ahora sale un paladín a desafiar a los ejércitos de Israel, preguntando si no hay hombre en Israel para que le den un hombre para que se enfrente a él. Y si ese hombre gana la batalla, entonces todo Filistea estaría como siervo de los israelitas. Pero si no, entonces sería lo contrario. ¿Y qué hacía el ejército de Israel? Desde el rey hasta el último de los soldados. Estamos hablando desde el mandatario nacional, desde el jefe de Estado y de gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional de Yahweh, temblando de miedo. Y ahí es donde aparece en escena un pastorcillo, un jovencito de unos 13 años aproximadamente, David. David sale como un soldado de Yahweh, lleno del poder
de la autoridad de Yahweh, de toda la valentía, de todo el coraje de lo que significa ser soldado de Dios. Y sale al frente de batalla en contra de este paladín, que sería un tipo de Rambo, veterano de guerra, mientras que este jovencito era un simple pastor. Cuando este soldado, por decirlo de una manera, este marine, ve con desprecio a este pastor, porque ve que no es un soldado, no es un militar, y entonces dice que lo maldijo por sus dioses. Esto nos revela algo. Lo maldijo por los dioses. Léalo ahí en el capítulo 17, primera de Samuel. O sea, lo maldijo por los demonios. ¿Qué nos revela esto? De que ese Rambo, ese marine, era un soldado de los demonios, al servicio de los demonios. Y lo que nos revela que toda su fuerza armada también lo era. Ahí estamos entendiendo un poco la Biblia. Análisis desde la realidad objetiva, imparcial, para poder entender la verdad, pero la verdad verdadera, la verdad que nos muestra la realidad histórica y no la verdad ficticia de algunos que quieren enseñar misticismo en toda la Biblia. Fuerza militar de los demonios. Los demonios utilizando el instrumento militar en contra de Yahweh, como utilizan también el instrumento político. Ahí dejo esto lo asomo, para que lo sigamos analizando en la tercera parte de esta serie. Muchísimas gracias por su atención y gracias por visitarnos. Mayor información sobre el Partido de Dios Teocracia Venezuela y su proyecto de una Venezuela cristiana, la República Teocrática Cristiana de Venezuela, visite nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com. También puede escribirnos a nuestro correo electrónico a teocráticosbzla@gmail.com o hacer contacto directo conmigo al 0424-255-7182. Muchísimas gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum.